Yo soy el documentalista y el día de hoy tengo una entrevista muy peculiar con una persona que ustedes ya conocen. Ya habíamos estado con él en ese canal y habíamos prometido que volvería, y el día de hoy está aquí con nosotros Chris V, de Dimensión V. ¿Cómo estás, Chris? Hola Henry, ¿cómo estás? A todo el equipo del documentalista, es un honor estar aquí de nuevo con ustedes. Gracias por la invitación, gracias por también aceptar la invitación que nosotros les hicimos y pues es la verdad un honor estar aquí en contacto con ustedes, poder platicar, poder charlar de estos temas que a todos nos llegan a interesar en algún momento y pues aquí estamos listos para nuestra charla, mi querido Henry. Oye, Chris, hoy vamos a hablar acerca de los viajes astrales, acerca de los sueños, acerca de este como poder oculto de los seres humanos que tenemos de alguna forma no muy desarrollado, pero que algunas personas a través de la historia e incluso actualmente, pues han logrado como tener esos chispazos, esos accesos, esas previsualizaciones que de pronto todos podemos tener, pero que no podemos controlar acerca de los viajes astrales. La gente seguido me pregunta, oye, ¿los viajes astrales son reales? ¿Se pueden controlar? ¿Cómo puedo tener un viaje astral? ¿Para qué sirven los viajes astrales? Hay muchas preguntas que la gente tiene al respecto. Yo tengo ya algunos videos, pero tú sabes que nunca dejas de convencer a la gente, de que termines dándole una explicación totalmente al 100% satisfactoria. La verdad es de que no, cada vez salen nuevas teorías, cada vez sale nueva información, nuevas técnicas, maneras, formas. Y se me ocurrió preguntarte a ti, porque tú eres el experto en esto, Chris. Y dije, ¿sabes qué? Voy a hacer una entrevista, tengo que hacer una entrevista para todas estas preguntas que la gente tiene, estas inquietudes, bueno, sean respondidas con la voz de una autoridad en esto de los viajes astrales, que eres tú, Chris. Así es que déjame preguntarte, a grandes rasgos y para la gente que es nueva en este tema, ¿podrías decirnos qué es un viaje astral? Claro que sí, Henry. Pues a todos, pues primeramente, muchas gracias por estar aquí. Gracias por permitirme compartir mi experiencia, mi punto de vista, todo lo que he estudiado al respecto y sobre todo, pues lo que he vivido, ¿no? Como todos ustedes tendrán también como conocimiento colectivo general un viaje astral. Cuando pensamos en el viaje astral, nos acordamos de los monjes tibetanos, ¿no? Estos como lamas del Tíbet que se encuentran meditando y se encuentran a lo mejor proyectándose a través de su cordón de plata hacia otros espacios, otras dimensiones, quizás pueden viajar. Se hace mucho, como un ejemplo, si alguna vez vieron la película de Jim Carrey de Ace Ventura, se ve como él y su changuito viajan desde el Tíbet hasta otro lado y se comunican con otras personas, etcétera. Entonces, está ahí, en la conciencia colectiva. ¿Qué es lo del viaje astral, no? Bueno, desde mi perspectiva, el viaje astral es una habilidad que todo el ser humano tiene, que todo el ser humano puede desarrollar y sobre todo el ser humano ha experimentado en alguna ocasión. La cuestión aquí es que muchas veces es consciente y otras veces es inconsciente. Entonces, muchas veces tendremos como sueños muy extraños en donde viajamos, volamos, visitamos personas o nos visitan, y estos habrán sido viajes astrales inconscientes que recordamos como si fueran sueños. Sin embargo, el viaje astral también se puede hacer de manera consciente, de manera voluntaria, y esto es, una habilidad en la cual la conciencia digamos que se desprende, se cree que el alma se sale del cuerpo, pero esto no es así. Y en un momento te compartiré el por qué, pero la habilidad en general es que nuestra conciencia se desprende. Es como si mandáramos un dron con una camarita y estuviese en contacto con nosotros, ya sea a través de una antena mental o a través del cordón de plata. Y esta camarita puede explorar, digamos, otros planos. ¿Se puede explorar el plano físico? Sí se puede explorar el plano físico. Sin embargo, la mayoría de los viajes astrales suelen ser en un plano astral. Este plano astral está muy relacionado con el plano de los sueños. Sin embargo, cuando lo exploramos,
comenzamos a explorar, a entender que tiene sus propias leyes. No tiene gravedad, digamos, por pensarlo de ese modo, a menos que tú decidas que tu cuerpo astral tiene ese peso. Podemos atravesar paredes, podemos atravesar ventanas, podemos hacer viajes a la velocidad del pensamiento, visitar personas y podemos hacer otro tipo de cuestiones que ya se dividen más en a dónde quieres ir, como al bajo astral o al alto astral. Y estas son perspectivas muy humanas. Realmente la experiencia astral es algo muy, muy bello y no hay nada que temer cuando se sabe, toda la información necesaria, ¿no? Todo el cómo evitar los planos más bajos, el cómo evitar ciertas entidades, y entonces se vuelve una experiencia de puro aprendizaje y de puro acercamiento espiritual. Este dron que sale de nuestra mente o de nuestra conciencia y empieza a explorar, eso sería como, digamos, nuestro cuerpo astral, nuestra conciencia, y nosotros podemos regresar a nuestro cuerpo en el momento que queramos. Esta es a grandes rasgos la habilidad del viaje astral. Oye, Chris, has comentado una serie de conceptos y cosas que seguramente muchos van a querer entender, pero lo primero que te tengo que preguntar es, cuando tú explicas que nosotros podemos proyectar nuestra mente, y esa mente o dron, como lo pones tú como analogía, está conectado por algo llamado el cordón de plata. Algunos textos hablan acerca del cordón de plata, sobre que es un cordón que, mantiene la conexión entre el cuerpo y la conciencia astral o el dron, y transmite como esa información, ¿no? Y mucha gente tiene miedo, por ejemplo, de perderse en el astral. Que digas, oye, ¿qué tal que, no sé, viajo a determinada época, a determinado lugar? O tal vez visito un lugar en mis sueños o en el astral que no conozco y de pronto me siento en peligro y ese cordón se rompe y yo ya no puedo volver a mi cuerpo, y entonces empieza una serie de preguntas, miedos, angustias por parte de las personas. Y yo quiero que tú nos digas, ¿este cordón se puede romper? Es una excelente pregunta. Desde mi experiencia y desde todo lo que he estudiado en varios libros, ahorita les mencionaré las bibliografías, los estudios científicos que hay sobre el viaje astral, porque ya hay ciencia en esto. No se puede romper. La única manera que se rompa este cordón es cuando morimos y nos desprendemos, digamos, nuestro cuerpo astral, todos nuestros diferentes cuerpos, el emocional, mental inferior, mental superior, etcétera. Entre estos cuerpos se encuentra el cuerpo astral. Y entonces cuando morimos es cuando se desprende nuestro cuerpo físico realmente de nuestro cuerpo astral. Pero mientras nosotros estamos explorando un viaje astral, un sueño, lúcido, por ejemplo, un sueño normal incluso, siempre estamos conectados. Se cree que tiene algo que ver con la bilocalización o lo que se le llama el quantum entanglement, en español se le llama algo así como entrelazamiento cuántico, que estás en dos lugares al mismo tiempo. En algunos de estos estudios, en la mayoría de estos estudios se ha comprobado que la persona, mientras está experimentando un viaje astral, sus señales cerebrales claramente muestran que la persona está experimentando un movimiento, que se está moviendo, que está subiendo, que está bajando, que está viendo otras cosas, que recibe luz, que recibe oscuridad dependiendo del ángulo, pero la persona está completamente acostada en su cama, en donde tiene estos electrodos, y la persona sigue mostrando sus señales bioquímicas, sus señales cardíacas, sus señales en todo su cuerpo de estar dormido. Entonces lo interesante aquí es que el cuerpo se queda como estacionado, se encuentra en un estado de sueño profundo, pero la conciencia está completamente despierta, sabe perfectamente que está explorando el plano astral, sabe perfectamente que está en un plano, digamos, paralelo,
Y lo que puede llegar a suceder es que a lo mejor nos dé miedo, ¿no? Nos dé miedo, ay, estoy fuera de mi cuerpo, me puedo perder, me siento que me estoy muriendo. Esto es bien clásico, ¿no? Las personas siempre tienen este cuestionamiento cuando comienzan, cuando tienen un viaje astral espontáneo, cuando todavía no saben la teoría, cuando todavía no saben todos los estudios, se espantan y es bien normal porque el ser humano le tiene miedo a lo desconocido. Pero cuando lo desconocido se vuelve conocido, el miedo desaparece. Entonces, no se puede romper el cordón de plata, uno no se puede quedar en el astral. Vaya, yo sé que hay varios mitos por allá afuera, hay como varias malos entendidos, existen cosas que nos pueden dar miedo allá afuera en el plano astral. Y una de ellas es ese miedo a perderse, a quedarse ahí por siempre, o el clásico miedo de que otra entidad llegue y se meta en tu cuerpo astral. Digo, en tu cuerpo físico, esto tampoco es posible, tampoco es posible. Hay una distinción muy, muy fuerte entre lo que es lo que está en el astral se queda en el astral y lo que está en el plano físico se queda en el plano físico. Nosotros no estamos del todo en el plano astral, sino que lo estamos explorando a través de esta camarita que hago esta analogía. Estamos solamente asomándonos a través de una ventana, porque no podemos hacer cambios en el plano físico desde el plano astral. Entonces, este también es un mito, no se puede meter nada a tu cuerpo. A lo mejor hay gente que ha tenido la sensación de estar batallando con alguna entidad de bajo astral, etcétera, pero al final se queda como un susto. Se despiertan, dicen, ay, no lo voy a volver a hacer porque esto se sintió muy feo, pero realmente nunca nadie se ha quedado ahí. Hay muchos mitos, muchas historias que inspiran bastantes como, por decirlo así, como cuentos o anécdotas sobre el plano astral, pero lo bueno es que últimamente los estudios permiten saber que la persona está en todo momento en su cuerpo, o sea, está en dos lugares al mismo tiempo, y cuando la persona sabe esto y está segura de esto, puede explorar el plano astral sin miedo, y ahí es cuando empieza la aventura. Oye, Chris, ahorita que estabas comentando acerca de lo de Ace Ventura y todo eso, también se me vino a la mente la película más reciente sobre Doctor Strange, cuando está Claro. de pronto puede sacar su cuerpo astral de su cuerpo físico y de pronto cuando empieza a controlarlo de una mejor manera, se encuentra dormido, descansando su cuerpo físico, pero luego su cuerpo astral se ve estudiando libros y aprendiendo más cosas, o sea, como que no descansa, digámoslo, astralmente hablando. Y yo creo mucho en todo esto, es decir, definitivamente somos seres no solamente físicos, también somos seres de pensamiento, de emociones, de sensaciones, espíritus. Y la verdad es de que todo esto es nuevo, es relativamente nuevo para nuestra forma de vida actual. Pero lo cierto es de que los antiguos, llámese griegos, egipcios, babilonios, incluso los nórdicos y por supuesto en el hinduismo, pues se habla mucho acerca de todo esto, de los viajes astrales, de qué puedes hacer, de qué no puedes hacer. Y con respecto a los miedos, porque yo creo que hay mucho de Hollywood en esto de los miedos, de que la gente de pronto tiene miedo de que algo se le pegue, de que algo lo visite en el astral, de que algo malo ocurra. Siempre es algo así, ¿no? O sea, por supuesto pueden ocurrir cosas buenas, como por ejemplo, no sé, visitar a un ser querido, hacer algo que no hiciste nunca en tu niñez e ir a ese lugar, a ese sitio, a ese momento y hacerlo. Más que nada tratar de hacer cosas que te hagan feliz, ¿no? Sin embargo, pues hay gente que tiene ciertos temores. Entonces, a mí me gustaría que me explicaras, a mí y a la gente que nos está viendo, ¿qué es el alto y el bajo astral? Excelente pregunta. Principalmente viéndolo como desde la perspectiva que ponías del Doctor Strange, se puede ver en esa película todo el proceso que pasa una persona que experimenta un viaje astral primero y después lo llega a dominar.
al principio se ve que se espanta muy duro cuando está, no me acuerdo de su nombre, pero es una maestra como Shaolin, por llamarle de ese modo, que lo saca de su cuerpo de un golpe, ¿no? Entonces Doctor Strange se saca de onda, ¿no? Y se va en un viaje y regresa y está muy espantado de lo que acaba de suceder. Pero posteriormente se ve como Doctor Strange efectivamente a través de su cuerpo astral está visitando lugares, aprendiendo cosas. Es como una analogía de los registros akáshicos. Ahorita hablaremos un poquito de eso, pero en cuanto al alto y al bajo astral, estas son perspectivas que realmente nosotros llegamos a experimentar en el plano astral, y ambas perspectivas no representan, como digamos, el cielo o el infierno. Esto es bien, bien importante saber esta distinción, porque estas dos perspectivas tienen que ver con la dualidad del pensamiento humano. Mientras estamos vivos, experimentamos dualidad, ¿no? Premio, castigo, tristeza, felicidad, enojo, a lo mejor amor, ¿no? Pero cuando nosotros exploramos el astral, dependiendo de cómo nos encontramos nosotros, digamos, vibrando, nuestra vibración, nuestro estado de ánimo, nuestras experiencias, cómo nos encontramos en general, y experimentamos un viaje astral, es cuando podemos experimentar este bajo o alto astral. La diferencia radica o sea, visualmente lo más sencillo de decir estoy en el bajo o en alto astral, es que el alto astral siempre está bastante iluminado, siempre posee escenarios muy naturales como jardines, parques, puede tener fuentes, cosas flotantes, dependiendo de la perspectiva de un alto astral de la persona, porque es también un plano simbólico. Digamos que no trabaja de la misma manera que el plano físico. Si yo digo, experimenté el alto astral y vi unas fuentes flotantes o, no sé, unas cascadas, en islas, vaya, de colores, no será la misma experiencia del alto astral de otra persona, pero será una sensación, una vibración similar. Entonces, el alto y el bajo astral se le proyectan a la persona dependiendo a sus creencias, dependiendo a su perspectiva, a cómo se encuentra vibrando esta persona. Y es muy común que las personas que visitan el alto astral pueden visitar o ver seres que podrían narrarse como angelicales. Mientras que las personas, la mayoría de las personas, sea cual sea su perspectiva, su creencia y su forma de estar vibrando en ese momento, cuando visitan el bajo astral, casi siempre son lugares cerrados, lugares sin mucha luz, y lugares que podrían llegar como a desesperarnos un poquito en el sentido de que pues no hay mucha luz, pueden haber ruidos, etcétera. Entonces este tipo de experiencias representativas del bajo astral suelen representar falta de luz. ¿Y a qué me refiero con esto? No significa maldad, sino que significa olvido, significa a lo mejor decepción, significa muchas entidades o personas que a lo mejor ya no están en el plano físico y que murieron de una manera, digamos, como a lo mejor triste, a lo mejor solitario, a lo mejor de algún modo su alma se quedó en ese estado vibratorio, se trasladan directamente como al bajo astral hasta que entienden el cómo es, el por qué están ahí, y entonces pueden ir como, digamos, como elevándose en planos, ¿no? Pero en el bajo astral existe esta falta de luz, que también puede ser el miedo, puede ser incluso, por ejemplo, arrepentimiento, etcétera. Entonces, eso es lo que se empieza como a ver en ese plano. Y no necesariamente te vas a encontrar demonios, no necesariamente te vas a encontrar a alguna entidad famosa o no, en cuanto al oscuro. Pero te puedes llegar a encontrar pues sensaciones o presencias que se encuentran en esta falta de luz, y hay técnicas para salir del bajo astral, entrar al alto astral. Hay técnicas para poder liberarse, o digamos, no liberarse, digamos, cambiar de plano, cambiar de perspectiva, cambiar de vibración en ese momento. Vaya, un viajero astral experimentado puede entrar incluso voluntariamente al bajo astral, porque también hay cierto aprendizaje ahí. Recordemos que toda dualidad, la luz existe porque hay una oscuridad la cual iluminar, y la oscuridad existe porque hay lugares en donde la luz no llega. Entonces, esta dualidad o esta perspectiva de que una integra a la otra también existe en el plano astral, y es cuando muchas personas pueden entender el por qué en su vida a lo mejor son infelices, a lo mejor en su vida no han como llegado al momento en el que ellos quisieran,
o la tristeza de haber perdido a alguien, ¿no? Ese bajo astral también tiene su función, pero la mayoría de las veces las personas desean mantenerse alejadas y claro que sí hay técnicas, hay formas de cambiar de plano, de cambiar de vibración cuando uno ya es experimentado en ese aspecto. Cuando una persona se comienza a interesar por todo esto de los viajes astrales, se llega a hacer la pregunta, ¿podría visitar a un familiar o a un ser querido que ya ha fallecido? Es posible, sin embargo, eso no depende de nosotros. Depende más que nada de el guía, nuestro ancestro, aquel familiar que quizás ya falleció. Y, por ejemplo, si una persona se encuentra en duelo y se encuentra triste porque esta persona falleció y necesita una forma de comunicarse, una forma de expresarse, una forma de poder despedirse quizás, suele suceder el encuentro en el plano astral. Ha sucedido en los videos que luego tengo en el canal de viajes astrales. Hay muchísimas experiencias y comentarios que me encanta luego explorarlos porque la gente cuenta sus experiencias de cuando encuentran a su familiar. Es posible, sin embargo, lo que yo pienso y lo que yo pues, he leído en todos estos comentarios y en otros libros que ahorita compartiré con ustedes, es que realmente eso depende más de la persona que se encuentra ya en el plano espiritual que la persona que se encuentra en el plano físico. Pero cuando la persona está pasando por este duelo, es como una visita. Y cuando esa visita no se concreta en el plano astral, entonces se completa en el plano onírico, en donde tenemos un sueño, en donde encontramos a este familiar y de algún modo se despide o de algún modo nos hace saber que se encuentra ahí, que la vida no termina, que solamente el cuerpo se queda, pero la conciencia y el alma trascienden. Esto lo mencionan todas las religiones, ¿no? Entonces ahí es también donde entra la función del sueño lúcido, que es justamente, digamos, el intermedio entre los sueños y el plano astral, pero es un sueño consciente, es un espacio seguro que no integra el alto o el bajo astral. Y este sueño lo podemos controlar, sabemos que estamos soñando y entonces podemos visitar a una persona o recibir esta visita y estando completamente conscientes, sabemos que estamos platicando con ella. En los sueños lúcidos podemos hacer otras cosas como volar, manifestar a alguien famoso ahí para conocerlo. No necesariamente significa que esa persona famosa esté ahí, pero nuestro plano onírico nos permite esa experiencia. Y otras experiencias como más divertidas, ¿no? De lo que es el sueño lúcido. Pero sí, cuando sí hay posibilidad de comunicación con nuestros seres queridos, y es sobre todo cuando ellos detectan que uno necesita ese aliento, esa despedida. Cuando ellos detectan que uno está en duelo, ellos suelen presentarse, y si no en el plano astral, lo harán a través de un sueño. Chris, respóndeme con un sí o con un no. ¿Es fácil controlar todo esto? Vaya, es difícil decir sí o no. Algunas personas sí y otras personas no. Depende mucho de qué tanto miedo uno tiene a la experiencia. Pero cuando uno está seguro de su... Yo sé que ya me salí de la pregunta sí o no, disculpa. Pero cuando están seguros de su fe, cuando están seguros de que Dios está ahí o la divinidad, digamos que ellos están en conexión o en guía de la divinidad, llega a ser fácil, porque lo único que nos previene de esta experiencia es el miedo. Y sobre todo el hecho de poder soñar, de poder generar el recordar nuestros sueños también es importante, pero pues si eres una persona que recuerda sus sueños, que estás en contacto con tu plano espiritual, que estás seguro de tu creencia espiritual en Dios o en la fe, y te gustaría explorar esto, puede llegar a ser bastante fácil, bastante sencillo. Hay gente que lo hace sin necesidad de preparación. Y si eres una persona que a lo mejor no sueña mucho, pero te llama la atención, se puede llegar a desarrollar con un entrenamiento. Y definitivamente las personas que no sueñan y que no quieren ni siquiera saber de esto porque le tienen miedo, lo más probable es que no estén viendo este video, ¿no? Entonces, para esas personas quizás puede llegar a ser difícil. Oye, Chris, tú tienes un curso Sí, acerca sí de es. los viajes astrales, cómo controlar tus sueños, cómo acceder, cómo salir del bajo astral, cómo ingresar al alto astral. Tienes una serie, digamos, como de prácticas, de guías en este curso en el que
nos enseñas desde principio a fin cómo poder hacer un viaje astral. ¿Nos puedes contar un poquito de este curso, por favor? Claro que sí, el curso se llama Sueño Lúcido Total, el arte del sueño consciente y la experiencia del viaje astral en 30 días. Ahora, la experiencia del viaje astral ha sido, digamos, descubierto y aceptado por la neurociencia como un fenómeno subjetivo, es decir, la persona lo puede experimentar y puede narrar esta experiencia, ¿no? A esto se le ha llamado OBE o Out of Body Experience, que es en español experiencia fuera del cuerpo. Con esto quiero decirles que está ya comprobado por la neurociencia que esta experiencia de manera subjetiva es posible. Entonces, en este curso rescatamos todo lo que es desde sabiduría ancestral de los Vedas, del hinduismo, del budismo, acerca del plano astral, del cuerpo astral, y también rescatamos todos los más recientes descubrimientos de la ciencia, de la neurociencia, en cuanto a las personas que pueden hacer estos viajes astrales a voluntad y los han estudiado y han reportado el cómo lo hacen, el cómo se lo programan. Entonces, al combinar estas dos, surgió este curso, Sueño Lúcido Total, y va desde la A a la Z, desde cero, desde el cómo comenzar a soñar, cómo comenzar a recordar nuestros sueños, cómo ir ejercitando este tercer ojo o este ojo de la mente que nos ayuda a visualizar los sueños, que es el mismo ojo de la mente que visualiza el plano astral. Y vamos paso a paso en esto, desde lo más básico, ejercicios para soñar, ejercicios, meditaciones guiadas. Entramos de lleno en lo que son los sueños lúcidos, cómo entrar al sueño conscientemente, cómo explorarlo, saber que estás soñando, volar, tener experiencias incluso sexuales, incluso aventuras con, por decirte algo, visitar un parque de diversiones Disneylandia, París. Vaya, porque todo esto se puede hacer poco a poco cuando estamos entrando ya al sueño lúcido. Y posteriormente, después de llegar a lo que es la experiencia del sueño lúcido, entonces tomar la decisión de que ya sabemos mover nuestro cuerpo astral, ya sabemos cómo flotar, ya sabemos cómo atravesar paredes, cómo atravesar ventanas, y es exactamente las mismas leyes físicas que se experimentan, si se le puede llamar leyes físicas, leyes astrales u oníricas que se experimentan en un viaje astral. Y en toda la sección de viaje astral vemos desde el cómo es el desprendimiento, tenemos 10 técnicas diferentes de desprendimiento, técnicas de meditación guiada para la autoprogramación, en las cuales, siguiendo las técnicas, podemos entonces lograr el desprendimiento y explorar el plano astral cuando la persona ya se siente segura de hacer esto. Mientras la persona no se siente segura, el sueño lúcido es su espacio seguro para practicar. Entonces, bueno, todo esto surgió quiero compartir aquí la bibliografía, parte de la bibliografía que tenemos en ese curso en cuanto a conocimiento. Viajes fuera del cuerpo de Robert Alan Monroe, Aventuras fuera del cuerpo de William Buhlman, súper centrado en ciencia Exploración de los sueños lúcidos de Stephen LaBerge y Howard Reinhold, La fase de Michael Raduga, buenísimo libro que explora la fase de hipnagogia, Sueños lúcidos de Dylan Toxilo, y todo lo que son los estudios publicados en Neuroscience, Nature Neuroscience, en Science, en otras revistas de difusión científica muy, muy respetadas, y lo hacemos bastante ameno, bastante, digamos, entendible, hay muchísimas personas ya dentro del curso que nos cuentan sus experiencias, que están ahí en el grupo de Telegram. Oye, Chris, perdón que te interrumpa. A ver, tú me estás diciendo que con este curso yo puedo aprender a controlar mis sueños, puedo aprender a acceder al mundo astral, puedo aprender a viajar con el pensamiento, a la velocidad del pensamiento, puedo visitar a un ser querido, puedo visitar a un famoso o hacer que este famoso me visite, obviamente astralmente hablando, puedo hacer un montón de cosas porque pues estoy al fin de cuentas en el mundo de los sueños en donde todo es posible. Tú me estás diciendo esto, pero me dices también que en 30 días, tú me das un curso de 30 días en el que en esos 30 días yo voy a aprender a hacer todas estas cosas. Primero con meditación, un poco de programación mental, y luego en un lugar seguro como pues viene siendo como un sueño lúcido, y luego me dices que poco a poco vas llevando a la persona a través del curso, a través de esos 30 días, hasta que finalmente termina practicando o conociendo 10 formas de proyección astral y luego puede dominar
prácticamente cualquiera de sus sueños o pesadillas. Entonces, yo lo que quiero saber es si en 30 días tú puedes hacer que nosotros logremos todas estas cosas, ¿cuánto cuesta tu curso? ¿Cuánto nos va a costar aprender a hacer un desprendimiento astral y viajar por el mundo de los sueños? Excelente, excelente pregunta. Quiero ser súper transparente. Quiero ser súper sincero. Hay personas de los 777, porque es bien curioso, apenas vimos los estudiantes y son 777 hasta ahora. De los 777 estudiantes, los que hay quienes han logrado el sueño lúcido y el viaje astral en menos de 30 días. Así te lo pongo. Y de estos 777 estudiantes, hay quienes no lo logran en 30 días, pero en esos 30 días tienen toda la preparación, toda la información para sus prácticas futuras y entonces lo llegan a lograr en, digamos, 3 meses, a lo mejor en un año, etcétera. Yo en lo personal lo logré como en año y medio, pero gracias a toda la información que está aquí, digamos, concentrada en el curso, tenemos las 30 meditaciones guiadas por algo. ¿Por qué? Los viajes astrales son algo que a lo mejor a gente le sale a la primera y otras personas lo han intentado mucho tiempo y no les sale. ¿A qué se debe a esto? El viaje astral no depende tanto de la técnica, depende de la programación, de la autoprogramación y del entrenamiento mental, neuronal, espiritual que tiene la persona. Y en 30 días, este curso es, digamos, se le va liberando una clase diaria para que en 30 días se haga la neuroplasticidad adecuada para que entonces estemos listos para que logremos el sueño lúcido, el viaje astral. Es importante hacer este disclosure o este aviso. El resultado del curso de sueño lúcido total depende del tiempo, de las ganas, de la motivación que la persona le pone al estudio, porque al final no depende de mí el haberles dicho cómo, sino depende que la persona haga las meditaciones guiadas diarias, que vea la clase. Son clases como entre 15 y 20 minutos. Y nos van conectando, logrando hacer la neuroplasticidad para empezar a soñar, para lograr el sueño lúcido y posteriormente el viaje astral. Entonces yo te diría que en 30 días vas a aprender todo lo necesario. Habrá quienes se inscriban y lo logren en menos de 30 días y pueden ver los comentarios. En cada clase hay comentarios, una lluvia de comentarios de quienes han podido y nos cuentan sus experiencias. Y hay quienes nos han dicho, oye, Chris, compré tu curso hace un año y apenas logré mi viaje astral y estoy súper agradecido porque pues me explicaste cómo hacerlo desde antes, ¿no? Entonces, ese es como el aviso que quiero darles. El curso está en $47 americanos. Sin embargo, aquellos que estén realmente interesados en aprender esto, aquellos que les motive esta habilidad y que realmente digan, pues yo estoy seguro que podría lograrlo, o sea, me gusta soñar, estoy en contacto con mi plano espiritual, etcétera. Entonces, adelante, pueden inscribirse, el curso está abierto ahorita y para aquellos que están viendo este video, les tenemos un cupón especial para hacerles un descuento de $10. Entonces, aquellos que quisieran entrar, estarían $37 a través de tu canal, de aquellos que lleguen a través del documentalista, no hay de otra. De hecho, el enlace que podremos ofrecerles, que les ofrecemos a todas las personas que ven el documentalista, a tu público, con todo cariño les hacemos este descuento y pues ojalá lo puedas pinear por ahí, INRI, para que aquellos que estén interesados puedan entrar y leer la descripción, leer el temario de clases. Está con este descuento para ustedes a través del cupón que es documentalista72. Ahí también ojalá lo puedas pinear por ahí para la... Listo, para ya está apareciendo, ya lo puse aquí. Este de aquí. Sí. O sea, ustedes van a entrar al curso. Yo les estoy dejando un link en la descripción del video y en el primer comentario de este video. Ahí está el link. Luego, abren la descripción y ahí va a estar, o en el primer comentario y ahí va a estar. Incluso lo voy a dejar en otros comentarios también. Entran al link, se dan de alta, le dan comprar, pero antes de pagar les va a pedir un cupón o algo así, tengo entendido, Chris, Sí, y le vamos a poner así es. Documentalista 72, Documentalista 72 con mayúsculas todo. ¿Vale, Chris? Sí,
Sí, para sí, que quede así perfecto. Y limpito. antes de que digan, oye, y es que, ¿qué onda? ¿Por qué el curso me quieres vender algo, etcétera? No, no, no. Yo solamente quiero ofrecerles que toda esta información está ahí ya. El curso lleva 2 años aproximadamente, ha tenido muchísimos buenos resultados. Hay gente que nos han compartido sus experiencias. Quizás sea bueno compartirles algunos testimonios, Inri. No sé, a lo mejor al final de este video o a continuación, como tú digas, pero lo que quiero que se lleven es que esta habilidad es posible. Ustedes pueden lograrla a través del estudio de diferentes libros, de diferentes videos, a lo mejor de YouTube. Digo, la información ya está allá afuera. Sin embargo, lo que queremos hacer con este curso es cortar la curva de aprendizaje, de modo que ustedes sepan exactamente lo que tienen que saber, eliminar los miedos y sobre todo, pues, conocer la experiencia para perderle, digamos, el nervio, ¿no? Los nervios por ahí, y es un curso que tiene las mejores valoraciones. Ahí dice, de hecho, mejor valorado, 5 estrellas, todas las personas que nos han comentado ahí. Entonces, pues ahí está abierta la invitación para ustedes. Ok, entonces para que se animen ustedes, entran al link que les dejamos en la descripción y el primer comentario y pueden ver pues testimonios de gente que de hecho voy a poner al finalizar este video. Ahorita que terminemos este video, bueno, vamos a terminar la entrevista, pero vamos a continuar con las experiencias. Entonces me pasas los videos, porfa, Chris, para yo Claro. colocarlas en este video. Entonces, al final de este video todavía hay unos testimonios de gente que ya ha tomado el curso y que ha logrado dominar, ha logrado controlar sus sueños y puede acceder al mundo astral con la facilidad con la que tú les has enseñado, Chris. Entonces, a ver, quiero que me digas otra cosita por ahí, Chris, que yo Claro. tengo una inquietud muy, muy grande con respecto a los viajes astrales. Porque, bueno, he de decirte, y seguramente pues ya lo intuyen muchos de ustedes, pues yo también me he interesado en el tema y he estudiado un poco y he practicado algunas cosas. Pero, ¿sabes? Yo quiero preguntarte, ¿es posible que dos personas se pongan de acuerdo y digan, nos vamos a visitar en el astral, en el mundo astral? No sé, tu persona favorita se duerme por allá en Italia y tú te duermes por allá en Argentina o en Colombia, pero a pesar de estar separados por las distancias físicas, ¿pueden visitarse en el astral? ¿Es posible esto, Chris? Sí es posible, yo lo he hecho. Definitivamente la experiencia, cuando se traduce desde el cuerpo astral hacia el recuerdo de la memoria, termina siendo un 80% similar. Las dos personas pueden tener este viaje astral, pueden narrar por su parte completamente en separado lo que vivieron, lo que platicaron con la otra persona, lo que vieron a lo mejor, y van a concordar en un 80%. El otro 20% a lo mejor tiene que ver con digamos, con los filtros de memoria, con los filtros desde el lóbulo frontal, que es la atención, hacia lo que es el lóbulo del cerebelo y otras partes del cerebro en donde recordamos las cosas. Algunas cosillas se distorsionan. Es como todo. Cuando nos acordamos de algo que hicimos ayer, quizás pensemos, ¿estaba la luz prendida o estaba apagada, no? O ¿qué había en la tele? No recuerdo. Esos detallitos suelen cambiar, pero el 80% de la experiencia en las personas que lo han logrado concuerda. Y de hecho, en nuestro grupo de Telegram, hacemos este curso, incluye el grupo de Telegram en donde estamos en contacto la mayoría de los estudiantes que tienen este entusiasmo por seguir platicando sus Oh, espera, experiencias. entonces me estás diciendo Sí. que voy a poder hablar con gente que ya lo ha logrado. Claro, sí, Y me sí, van sí. De hecho, antes de seguir, déjame decirte lo que incluye, que sí, porque ya me estoy cambiando de tema, pero bueno, también para que la invitación, pues, sepan qué onda, ¿no? ¿Qué van a encontrar allá adentro? Bueno, las clases, 30 clases, 30 meditaciones guiadas, el enlace de invitación al grupo de Telegram, en donde van a poder hacer comunidad con soñadores y soñadoras experimentados, en donde comparten sus resultados y hay un buen de experiencias ahí narradas. Y también 3 videollamadas de preguntas y respuestas, digamos,
en 6 meses. Sí, esto significa que a lo largo de un año tenemos 6 llamadas en donde todos nos juntamos en vivo y empezamos a responder preguntas, a compartir experiencias. Y vaya, una vez que estás dentro del curso, en un año tienes acceso a las 6 llamadas, pero en los próximos años puedes seguir participando en estas llamadas. Entonces, bueno, estas personas nos han compartido sus experiencias, estamos en contacto todo el tiempo y los que nos han contado, vaya, de sus experiencias, estamos haciendo como una quedada astral. Aquellos que quieran aproximarse al sueño lúcido o al viaje astral, estamos planeando una noche o un día, dependiendo de España, México, Colombia, etcétera, el horario, en donde podamos quedar y vernos en el astral y comprobar ciertas cosas. Estamos haciendo un buen de experimentos allá adentro, Inri. Realmente hay personas ahí bien entusiastas, nos cuentan sus experiencias. Algunos que ya dominaron el sueño lúcido recientemente nos contaron sus experiencias de viaje astral y ya lograron dar ese salto. Entonces, no, pues ahí se les felicita, ahí platicamos, mandamos audios, mensajes, compartimos papers, compartimos artículos de difusión, videos, ahí comparten tus videos, Inri, el documentalista, ahí también te mandan muchos saludos los soñadores y soñadoras. Entonces, pues es una comunidad muy buena vibra y pues el curso también tiene la posibilidad de que si en 15 días ustedes dicen, ya tomé las 15 clases y no se me hace como que esto me vaya a gustar mucho, ya no me está gustando, etcétera, tienen la posibilidad de pedir su reembolso con 0 preguntas. Así, totalmente, la plataforma les hace su reembolso y sin problema alguno, esa es nuestra garantía. Inri, te digo que ni siquiera 3 personas han pedido su reembolso, así te lo pongo, de 777 estudiantes. Así de padre está el curso. O sea, hay más de 700 personas, hay más de 700 estudiantes, alumnos, gente que ha comprado el curso y ninguna te ha dicho este curso es mentira, este curso no sirve, este curso... O sea, no has tenido, digamos, alguien que te diga, no, esto no funciona, sino que simplemente te has topado, te has encontrado con que hay gente que debido a sus limitaciones culturales, programación mental desde la infancia, cultura, país, idioma, tienen problemas unos más que otros para poder dominar ciertas cosas y eso es lo que los diferencia. Pero al fin y al cabo, Sí. Cualquier persona que complete el curso y tenga la paciencia y la perseverancia y la disciplina de practicar, obviamente, pues la práctica hace el maestro. Cualquier persona que lo haga de esta manera, tarde o temprano va a lograr o va a conseguir algo en el astral. Sueños lúcidos, viajes astrales, proyecciones astrales, visitar a un familiar fallecido, hablar con Dios, hablar con un ángel, visitar al demonio. No sé. Pueden suceder muchas cosas. Claro. Yo he hecho algunas cosas que no estamos ahorita como para contárselas, pero incluso me hablas de cosas sexuales. A ver, Chris. Sí. En el astral, astralmente hablando, ¿tú has hecho cosas sexuales? Es una pregunta súper personal. No en el astral, pero sé que se puede porque yo lo he llegado a hacer en sueños lúcidos. Como te comentaba hace un momento, el sueño lúcido ¿Cómo qué? Es una experiencia, como saltar en un trampolín con una chica y divertirme y ahí echar la fiesta. Eso no tiene nada de sexual. Sí, es posible. Fíjate, Henry, que muchas personas se aproximan al sueño lúcido definitivamente porque estas experiencias en la vida real les dan inseguridad o no tienen experiencia en cuanto a lograr hablarle a una chica, etcétera. Pero ahí es donde entran las ventajas y para qué sirve el sueño lúcido y el viaje astral. En el viaje astral, yo lo que te recomiendo es explorar el plano, explorar los registros akáshicos, hacer cosas realmente profundas, significativas para ti. Pero si tú quieres tener diversión y a lo mejor practicar cómo hablar con una chica o practicar cómo hablar con un chico, o si quieres practicar con Johnny Depp o con no sé, Scarlett Johansson,
el sueño lúcido te permite hacerlo. Y ese es el plano intermedio del que hablábamos, en el que estás completamente consciente de que estás en el plano onírico o plano de los sueños, pero lo puedes controlar perfectamente en este espacio seguro. Entonces, sí se pueden llegar a hacer cosas sexuales. Muchas personas se aproximan a esta habilidad debido a esto. Pero bueno, yo los invito a que no sea su única motivación. En cuanto a pues entrar al sueño lúcido, porque hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Como tú lo decías, Henry, es un plano en donde las limitaciones no existen. Se puede hacer todo lo que se te venga a la imaginación. Chris, ¿qué es lo más alucinante, lo más maravilloso que tú has hecho en el astral? En el viaje astral tengo varias experiencias, pero te voy a contar una resumida a resumidas cuentas. En esta experiencia llegué muy cansado a mi departamento. Ahí digamos, un elemento clave, ¿no? Cuando estamos un poco cansados, es mucho más fácil lograrlo. Hay personas que llegan a experimentar la parálisis del sueño y si a ustedes les suena, déjenme decirles que el sueño lúcido y el viaje astral es la cura a la parálisis del sueño. O sea, hay muchas experiencias que dan miedo en la parálisis del sueño, pero el sueño lúcido es la terapia, la cura. Entonces, bueno, regresando a la experiencia, llegué cansado a mi cuarto, me acosté, dije, es un día muy largo, todavía era de día, había luz. Y pues dije, voy a tomar una siesta y voy a intentar a ver qué pasa, a ver si puedo lograr el viaje astral. Y empecé a realizar mis técnicas mentales. Logré entrar en las vibraciones, logré desprenderme, salí en lo que era mi cuarto, ese departamento, con unas tonalidades entre verdes y azules. Y vi que había un cuarto que no existe en el plano físico, ¿no? Por eso te hablo de que este plano también puede llegar a ser simbólico, está entrelazado con el plano físico. Entonces entré a esta puerta y había unas cajas, era como un almacén, y arriba se veía una ventanita donde entraba luz. Entonces vi unas pequeñas escaleras como si fuesen hechas para un gatito o algo así. Y yo dije, vaya, este lugar ni siquiera existe en mi departamento, pero me está llamando la atención esa ventana, hay luz, quiero ver qué hay. Total que flotando, vaya, pues no hay leyes físicas, ¿no? Entonces flotando llegué a esta ventanita y pude abrirla, salí de la ventanita y encontré que estaba como en una especie yo lo describiría como una especie de montaña cercana a Alaska, porque había una aurora boreal, pues, estos colores hermosos que se ven en el cielo, y había unas águilas a lo lejos. Lo que yo venía pensando días anteriores es que quería comunicarme con mi abuela. Mi abuela había fallecido hacía unos meses. Entonces, ella siempre tenía una frase que me decía, ojos de águila y reflejos de jaguar, ¿no? Me decía, siempre tienes que cuidarte, protegerte, Dios te bendiga, me da la bendición, me limpiaba con un huevo, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando llegué en este lugar, las águilas estaban digamos, como en grupo. Yo ni siquiera sabía que en Alaska había águilas y que se juntaban en grupo hasta que hice el video. Al narrar esa experiencia me puse a investigar. Efectivamente, en esa parte se juntan las águilas en diferentes periodos del año. Pero bueno, en este momento salí, vi la aurora boreal, vi las águilas, vi la nieve. Había una antena muy bonita como de radio, por eso se me hizo como que había civilización, como que podía ser Alaska. Y entonces se acercaron 3 o 4 águilas volando y una de ellas se detuvo enfrente de mí, vaya, aterrizó enfrente de mí como a 2 metros. Ahí tengo el video en el canal. Y entonces esta águila de repente me empezó a ver y empezó a acercarse con sus pasitos de águila. De hecho, veía yo su pico así medio abiertito con su lengüita de fuera, ¿no? O sea, súper realista la experiencia astral que tuve. Y entre más se acercaba, llegaba el olor tan bonito del cuarto de mi abuela. Era como a canela, tenía su altar, como a velas. Tenía este olor tan característico, ¿no? Y me llegó entonces, yo dije, es mi abuela, definitivamente se presentó en forma de un águila, por lo mismo de que ella me repetía esta frase. Y entonces cuando llegó súper cerca de mí, abrió un ala como dándome a entender que quería que la abrazara. Y llegué y abracé al águila y te juro que sentí completamente como abrazaba a mi abuela. De hecho, esta experiencia ha sido de las más emotivas que he vivido y de las más bonitas. De hecho, cuando desperté, pues dije, no manches, fue mi abuela, ¿no? Ya te imaginarás la emoción que sentí en ese momento. Pero en el astral he hecho muchas otras cosas, ¿no? He podido visitar amigos, he podido visitar, de hecho, una vez una entidad de alto astral venía acompañada de 2 perros y venía con 3 niños.
y los niños estaban jugando ahí en el patio, así, y esta persona venía con un traje impecable y me habló sobre mi familia, me habló que necesitaban estar en contacto, que yo estaba muy lejos de ahí porque en ese momento estaba fuera de México y me decía que era momento de regresar y de hablar con ellos, etcétera. Y este tipo de este mensaje me llegó en tiempo perfecto porque cuando regresé a México pude ver lo que estaba pasando y es algo muy bello que saber que a través de estas experiencias puedes recibir mensajes de guía espiritual. Entonces, bueno, espero haya sido breve, pero son dos de las experiencias que he llegado a tener con el alto astral, experiencias bastante personales, como se podrán dar cuenta. Y como esta misma experiencia, hay muchas personas que nos cuentan sus experiencias en este grupo que es pues exclusivo o cerrado, por lo mismo de que muchas personas no se sienten tan libres de expresarse en un canal de YouTube o en un comentario así abierto, ¿no? Entonces ahí se cuentan varias experiencias y estas son dos de las cuales he llevado conmigo para siempre, ¿no? Ok, es muy interesante todo esto que me estás contando, sobre todo las experiencias diversas que puedes tener, eh, y con los significados, porque tú sabes, bueno, los dos, yo tengo un canal de sueños y tú también manejas los sueños y sabes que, Sí, sí, bueno, sí, un sueño puede contener 1000 elementos que pueden ser interpretados de manera diferente para cada persona, claro. dependiendo de, co- de lo que has vivido, de lo que te pasó, de tu cultura, de tu religión, todo esto. Entonces, fíjate, o sea, puedes acceder a un mundo astral por medio de este curso y obtener habilidades que te van a permitir descubrir cosas en el astral, pero aquí hay algo importante. Todo lo que hay en el astral se te muestra de la forma en que tú lo puedes entender o en que tú lo vas a poder interpretar, con cosas que tú ya tienes grabadas en tu memoria o de tus vidas pasadas, etcétera. Eso ya es tema para otro video, Chris. Claro, Pero sí, claro, claro. Pero si tú te estás preguntando, ¿para qué sirven los viajes astrales? Además de que, pues, para divertirte o visitar a tu familia o a tu ser querido fallecido o simplemente volar como Goku. Bueno, lo cierto es de que te puede servir para autoconocerte. Y yo creo que esa es la parte más importante de los viajes astrales, descubrir este mundo, esta parte tuya, porque es tuya, esta parte no es de nadie más, es la única persona que lo va a experimentar tal cual como tú lo vas a experimentar, eres tú y no hay más. A lo mejor puedes visitar a una persona, pero esa persona a lo mejor va a tener como discrepancias en su visión del mundo astral con respecto a tu visión del mundo astral, porque tú vas a aprender cosas diferentes y otra persona va a aprender cosas diferentes también, pero todo es autoconocimiento, porque todo es tu mundo astral. Entonces, es importante todo esto. ¿Por qué? Porque, bueno, pues son temas ya más espirituales y hoy en día cada vez sabemos más personas que estamos súper convencidos de que el mundo astral existe, de que el mundo espiritual existe, de que no solamente somos carne y hueso, o neuronas, o procesos químicos, también somos emociones, también somos sentimientos, también somos seres espirituales. Entonces, todo esto es importante porque la ciencia además ya ha estado aceptando que existen ciertas cosas que a lo mejor antes no podían ser explicadas, pero ahora tenemos ciertos vestigios, tenemos ciertas herramientas y ciertos testimonios que nos hablan de, oye, sí está pasando algo, esto realmente existe, aunque aún no lo podamos comprobar de manera científica, pero mira, está pasando esto y esto y esto otro, y no podría pasar a menos de que esto existiera. Entonces, yo los animo, yo quiero invitarlos a que descubran más de ustedes mismos mediante sus sueños, mediante sueños lúcidos, mediante los viajes astrales, los desprendimientos astrales o proyecciones astrales. ¿Por qué? Porque estamos entrando en una etapa, en una parte de la historia de la humanidad, pues en la que todas estas cosas son nuevas y cada vez vamos más uniendo esas dos partes
principales del ser humano, que es ciencia y espiritualidad, cada vez se están acercando más. Entonces es importante que formemos parte de ello y que tengamos esa experiencia de haber podido, oye, ¿sabes qué? Yo fui de las primeras personas que logró esto. Yo fui de las primeras personas que creyó en esto y mira, sí fue real. O sea, sería muy, muy, muy padre que en el futuro tus nietos pudieran decir, mi abuela o mi abuelo podía hacer esto, fue de las primeras personas que, imagínate, o sea, va a ser fantástico, va a ser genial. Exacto, ¿Qué sí, sí, opinas, sí. Chris? Pienso que tienes toda la razón. Creo que no lo pudiste haber narrado mejor, Henry. Es verdad que este autoconocimiento y este, digamos, acercamiento con el plano espiritual es bien, bien importante en esta era, en esta época, en donde el mundo comienza a ser fríamente calculador, fríamente científico y el mundo está pasando como por ciertas etapas, ciclos que nos hacen desprendernos de nuestra espiritualidad, pero hoy en día, después de estos estudios, de estos libros, de estos autores, de estas experiencias y de saber cómo funciona, la humanidad está recuperando nuevamente esta habilidad que se creía perdida. Era ancestral, se narraba por los hindús, por los Vedas, por los jainitas y por los egipcios también, ¿no? Y se había desaparecido unos 2000 años y hoy en día estamos regresando, recuperando esta habilidad y viendo que es posible. Y así como tú lo planteas, mi Inri, así les digo también a todos ustedes, los que nos están viendo, si ustedes, si realmente deseas experimentarlo, lo vas a lograr. Lo vas a lograr porque esa intención, ese propósito, como decía Henry, te dedicas al estudio, a las meditaciones, a la programación, está ya en ti. Tarde o temprano lo vas a lograr si realmente quieres experimentar esta habilidad. Está ahí, está en todos. Todos gozamos de nuestro cuerpo astral, de nuestro cuerpo físico, emocional, mental, alma, etcétera, todos los demás cuerpos. Y realmente podemos hacerlo, podemos lograrlo. Lo que nos limita son nuestras creencias, nuestros miedos, nuestras perspectivas, pero para eso está la información ahí, para eso está, vaya, todo lo que se ha descubierto recientemente y muchos están recuperando esta habilidad y es algo fabuloso poder compartirlo con la familia, con los amigos, con los nietos, ¿no? Como tú dices, ¿no? En un futuro decir, yo lo experimenté, acá está mi diario de viajes y quién sabe, ¿no? A lo mejor muchos de ustedes se convierten en autores de libros, llegan a realizar alguna nueva técnica de desprendimiento astral, quién sabe, ¿no? O sea, se está expandiendo esto y cada vez más personas lo logran. Chris, me gustaría que te comprometieras con algo Claro, en este video, en esta transmisión. La gente que quiera comprar el curso va a poder colocar el cupón que están viendo en estos momentos aquí, claro. Documentalista72 con mayúsculas. Pero a mí me gustaría que un plus, además del descuento, un plus. No sé si te puedas comprometer a que la gente que venga de parte del documentalista los puedas atender, los puedas asesorar una vez que estén dentro del grupo de Telegram, que los tengas por ahí como considerados, como, oye, ¿sabes qué? Esta persona viene de parte del documentalista, que me les eches por ahí la mano, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, pues de que cuando tengas tiempo, pues les respondas. ¿Se puede hacer eso? Claro que sí, Henry. De hecho, eso, créeme, ayer cayeron dos comentarios ahí en la clase 2 y en la clase 18 fueron respondidos de inmediato. Entonces, con esto te digo que la atención al estudiante es excelente. Estamos ahí al pendiente de ustedes. Tenemos este grupo de Telegram que es general, pero por supuesto yo me comprometo a aquellos que te siguen, Henry, que confían en todo lo que tú compartes con ellos, que confían en mí. A lo mejor no me conocen, a lo mejor algunos de ustedes sí me conocen. Que tengamos digamos, esa comunicación. Vaya, que cualquier pregunta que tengan se les pueda resolver, aparte del grupo que ya hay, aparte de las llamadas que van a hacerse. Si gustas, siempre hacemos un grupo ahí también contigo ahí para poder platicar con ellos. Y si no, cualquier cosa que ustedes tengan que quieran preguntar,
que me escriban directamente al Telegram, Dimensión B-oficial, ese es mi Telegram, que me escriban en privado, oye, mira, yo lo compré desde el video del documentalista, tengo esta pregunta, ahí voy a estar, créeme que eso lo hacemos actualmente, entonces te aseguro que van a estar súper bien atendidos y que vamos a estar en contacto, o sea, no es la última vez que van a ver platicando de esto, de hecho vamos a estar en contacto, en llamadas, en el grupo, vaya, a partir de ahorita en adelante a quienes se decían, quienes gusten hacer este curso, van a estar completamente bien atendidos y recuerden que está la garantía ahí, ¿no? La garantía. 30 días van a aprenderlo todo, quizás lo logren después de los 30 días, quizás lo logren antes, pero definitivamente en esos 30 días van a aprender todo lo necesario, todas las técnicas y definitivamente vamos a estar en contacto después de esos 30 días y más. Por cierto, el curso no tiene un límite, no tiene, digamos, una fecha de caducidad, no se termina. Las clases son pregrabadas. Ustedes pueden entrar y navegar la plataforma como si fuera YouTube, hagan de cuenta, con su acceso. Ustedes pueden ver desde la clase 1 hasta la clase 30, entrar al curso después de un año, 2 años, es permanente. Indefinidamente ustedes lo pueden ver en cualquier momento y repetirlo cuantas veces necesiten. Perfecto, Chris. Bueno, pues ya saben, amigos, la verdad es de que vale mucho la pena la experiencia de poder controlar un sueño. Créeme que es muy gratificante. Yo cuando lo he logrado, me despierto emocionado, me despierto como con ganas de volverme a dormir y seguir soñando. Y sí se puede, Inri, sí se puede increíble. regresar al sueño. Sí. Fíjate, ahí en el curso también está la técnica. ¿Qué más le podemos pedir a Chris? Ya nos está diciendo que nos va a enseñar a controlar sueños, a volver al sueño. Oye, yo estaba soñando algo que me gustó mucho, es una experiencia muy... Quiero volver al sueño. Se puede volver otra vez al sueño. Nos vas a enseñar cómo ahí. Puedes visitar un ser familiar, un ser querido fallecido. Puedes visitar a un ser querido vivo. Puedes quedar con una persona en el astral. Se van a hacer grupos en Telegram de gente que va a empezar a hacer experimentos con todo esto de los viajes astrales. Y si tú quieres formar parte de ello, bueno, pues ahí vas a estar en contacto con Chris. Y si quieres formar parte de este grupo, de estos experimentos que van a empezar a hacer, bueno, pues ahí está, ¿no? Un montón de cosas, además de que nos vas a hacer el descuento, además de que les vas a dar como esa atención especial por ser de parte del documentalista. La verdad es de que creo yo que ya quedó muy completo este cupón que acabamos de hacer. Aprovéchenlo. Sí, claro que sí. Me dijiste que ya con cupón, normalmente vale 47, ¿dijiste? Sí, normalmente está en 47, pero con el cupón, creo que dije 37, ¿verdad? Pero es 36, está en $36. El cupón es para que al final el precio les quede en $36. Hay un pequeño, digamos, impuesto que obviamente dependiendo del país, el IVA, por ejemplo, en México en cada país existe su impuesto, entonces ahí va agregado en el precio final. No estoy tan seguro en este momento, por país se le agrega el 15%, el 10%, etcétera. Ese impuesto también se cobra ahí, pero realmente con este descuento está a un súper precio. Tuvimos un precio similar ahorita en Black Friday, pero ya se termina ahorita el 1 de diciembre, ya acaba, ya se acabó. Entonces, pero para ustedes a través de este cupón, las personas que sigan visitando este video y que vayan llegando pues después incluso de diciembre, se les va a respetar. Este cupón va a ser permanente para ustedes. Y yo me comprometo a que ahí el precio lo van a encontrar a súper descuento. El cupón les va a servir. Y definitivamente recuerden que esto es una invitación. Realmente esta habilidad cada quien la puede desarrollar por su parte, leer los libros que quiera, ver los videos que quiera, pero yo les aseguro, les doy la garantía de que en este curso está todo concentrado, empaquetadito y listo para consumirse, para escuchar, para aprender. Llevamos un diario de sueños, una libreta, una grabadora de voz para recordar nuestros sueños y que no se nos vayan a olvidar. Llevamos otras herramientas por ahí, unas aplicaciones. Entonces, vaya, es como si se metieran a un curso de la escuela, van a aprender de todo, desde la A a la Z. Oye, pero esto de sí. la grabadora de voz lo pueden hacer con el celular, ¿no? Claro, sí. Sí, la mayoría de los smartphones hoy en día tienen una grabadora de audio.
Entonces la usamos para cuando uno se despierta en la madrugada y medio recuerdas el sueño, lo grabas y después al día siguiente lo escuchas y dices, ya me acordé de que soñé, ¿no? Son pequeños trucos, pequeñas herramientas que tenemos para seguir recordando los sueños, ejercitarlo y ya llegar al punto del viaje astral. Bueno, pues muchas gracias, Chris. Esto ha sido todo por ahora, porque, bueno, se viene una serie de videos más contigo que vamos a estar haciendo por ahí para la gente con diferentes temas, pero este Claro. tema en particular a mí me gusta mucho, me encanta. Yo sé que hay mucha gente interesada en aprender a hacer viajes astrales. Entonces, amigos, ahí está ya el curso. Ya para finalizar, Chris, ¿algo que quieras agregar? Pues invitarlos a que, pues, más allá de pensar si esto es real o no, más allá de tenerle miedo o no, los invito a que principalmente se sientan, digamos, protegidos por su propia espiritualidad, por sus creencias. Vaya, es tener una vida motivada, una vida optimista. Vaya, en estos tiempos es necesario. Estamos viendo cómo hay diferentes conflictos en todas partes, las noticias nos mantienen con vibraciones bajas, con miedo, vaya, siempre de ese modo, ¿no? Entonces los invito a que más allá de un curso, más allá de un libro o de un video de YouTube, ustedes vivan su vida vibrando alto, que ustedes tengan esa esperanza, esa fe en que la humanidad siempre va a encontrar su camino hacia adelante, por más obstáculos que haya, por más mitos que haya, por más cuestiones que nos intenten meter miedo, etcétera. Siempre manténganse optimistas, manténganse, sobre todo abiertos mentalmente, inteligentemente, intelectualmente, porque todos estos temas se pueden explicar, todos estos temas se pueden aprender. Es lo que hace INRI en El Documentalista, los explica, los disecciona. Y para que ustedes tengan ese criterio súper amplio y ustedes puedan decir, hoy en día sé todo esto y yo confío en el mundo, en la humanidad, en la espiritualidad, en que vamos a salir adelante como civilización, como planeta, como nación, como de donde quiera que ustedes estén. El ser humano está hecho para la unidad. No para la división. Entonces, juntos somos más fuertes y pues después de ese mensaje, pues les mando un fuertísimo abrazo, buena vibra, bendiciones como siempre. Y pues muchísimas gracias, Imri, de verdad por la invitación. Te mando un fuertísimo abrazo, hermano. Gracias por estar en contacto conmigo y seguimos con diferentes colaboraciones. Estamos puestos para eso. Muy bien, muchas gracias, Chris. Vamos a continuar tú y yo después de esto, pero quiero decirles que el video todavía no se termina porque vamos a poner justo ahora unos cuantos videos de las experiencias, de los testimonios de personas que ya han tomado el curso y estas personas, bueno, pues cuentan sus experiencias. ¿Qué es lo que ha funcionado? ¿Vale la pena el curso o no vale la pena el curso? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuánto tiempo tardaron? ¿Cómo se sintieron? Lo vamos a ver a continuación. Y bueno, yo de momento ya me despido. Muchas gracias a Chris B de Dimensión B. Señoras y señores, yo soy el documentalista. Y esto fue cómo lograr un viaje astral. Gracias y hasta la próxima. Hola, soy Karina. Estoy tomando el curso de Sueño Lúcido Total con Chris B. Antes del curso tenía cero experiencia con los sueños lúcidos. Desde que empecé a tomar las primeras clases, comencé recordando hasta 3 sueños en una sola noche. Chris me ha ayudado mucho a tener constancia y con las técnicas que explica en el curso ya pude lograr un sueño lúcido. Otra experiencia muy importante que acabo de tener, siguiendo las técnicas y consejos de Chris, fue un desdoblamiento astral. Por primera vez no tuve miedo. Exploré mi casa, busqué a mi perrito en el astral y lo encontré. Exploré un poco con él fuera de mi casa y después de un tiempo ya regresé a mi cuerpo físico. Hola, mi nombre es Eliani y gracias a Chris B y a este curso
logré uno de mis primeros sueños lúcidos. Pude volar dentro de toda la casa y pues la verdad es que fue muy divertido. La información la tienes en tus manos, todo está muy completo. Tenía tiempo ya experimentando la parálisis del sueño, entonces comencé a intentar la técnica de rodar y un día lo logré. Veía mi recámara tal como es, pero con tonos azulados. Avancé hacia la ventana y logré llegar a un punto fuera y flotante, donde encontré a una mujer que se presentó. Me dijo su nombre, pero en ese momento no lo comprendí. Me comenzó a hablar de su interés por el budismo. Me comenzó a hablar también de cómo le había ayudado en su vida. Y en ese momento comprendí que podía yo tener aprendizaje a través del desdoblamiento astral. Cuando lo comprendí, sentí un tirón hacia atrás y entonces desperté. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Katia, soy de Costa Rica y quiero contarles que yo desde pequeña tengo sueños lúcidos. Sin embargo, el curso de Chris me ha servido muchísimo al punto de que ahora tengo sueños lúcidos 2 o 3 veces por semana. A veces me despierto, me vuelvo a dormir y vuelvo a entrar a un sueño lúcido. Les recomiendo muchísimo el curso, creo que les va a ayudar tanto a las personas que están iniciando como a las que ya tienen experiencia. Estoy súper agradecida con Chris y con el curso. Les mando un fuerte abrazo desde Costa Rica, pura vida, chao. Mi nombre es Elian. Antes de entrar al curso yo tenía cero conocimiento y experiencia sobre sueños lúcidos y viajes astrales. Con todas las técnicas y meditaciones que nos da Chris, pude por fin tener mi primer sueño lúcido. Me metí al curso de Chris porque desde hace tiempo comencé a tener sueños lúcidos. También quería una guía para comenzar a hacer viajes astrales, pero no sabía por dónde ir, ya que en internet hay mucha información con diferentes puntos de vista. Es un curso en el que comienza desde cero. He logrado tener uno que otro pequeño viaje astral, pero sé que si me dedico más podré lograr muchísimas cosas gracias a la información del curso. Su costo lo vale. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Caballero y quisiera platicarles mi experiencia con el curso de Sueño Lúcido Total de Chris B. Lo que me ha encantado aquí del curso es la manera en la que Chris te lleva meditaciones, pláticas, explicaciones, todo lo que conlleva, ¿no?, para llegar a este estado. La experiencia que yo tuve fue increíble. Chris nos enseña todo esto, cómo hacerlo, haces un giro en tu cuerpo astral. Yo me vi a mí mismo, ¿no? Y pude hacer esta experiencia. Yo encantado de estar en este curso, de haberlo tomado. Se hace muy ameno, con tanta información, pero práctica, ¿no? Mi nombre es Gus. Y bueno, yo comencé dándome cuenta que tenía mucha parálisis de sueño, muy seguido. Empecé a investigar y empecé a tratar de controlarlo. Empecé a investigar más, empecé a platicarlo con mis amigos. Platiqué con Cristian, soy amigo de Chris desde hace mucho tiempo. A partir de ahí tuve mi primer viaje astral. En una de esas parálisis de sueño que les comento, pude desprenderme de mi cuerpo y verme acostado en mi cama con la televisión prendida. De ahí fui a visitar a mi mamá, a mi hermana, a mi papá. Regresé y me senté junto a la cama, estando conforme de lo que había hecho, regresé a mi cuerpo. A partir de ahí empecé a tener muchos, más seguido. Poco a poco van a lograrlo. Sigan todos los consejos que les pueda dar Cristian. Un saludo a todos.